de enero, Mauricio Macri, en un decreto que fue más mediático, si querés, hace el anuncio, incluso acompañado en las redes sociales, donde saca por decreto este tema de la extinción de dominio. Que a priori, si vos decís, recuperemos la plata de los corruptos, de los que roban, de los que trafican drogas, nadie puede estar en desacuerdo. Pero sí, técnicamente, salieron a cruzarlo, incluso desde el mismo Cambiemos, al presidente, por esto que fue una medida más mediática, si querés. ¿Qué pasó ahora, Maxi? En la comisión bicameral, que sigue todas las cuestiones legislativas, bicameral que está integrada por diputados y por senadores, sacaron un dictamen, esto significa que lo tiene que tratar diputados y senadores durante el año, donde le dicen a Macri, este decreto no va. Estamos en contra de este decreto, palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que critican básicamente como cosa más fuerte? Que lo que plantea Macri es que prácticamente en cualquier momento del proceso, antes que exista una condena firme, vos podés extraer los bienes estos que están en discusión. Lo cual es bastante criticable, ¿no? Porque se armaría todo un berenjenal. Ahora vemos la opinión que tienen cada uno, ¿no? Porque en todo caso que discutan entre ellos. Sí. Pero entonces el decreto además, de extinción de dominio lo que proponía era incautar los bienes de la corrupción antes de que termine el proceso judicial. Correcto. Y venderlos. No, entraban a una agencia del Estado, donde por ahí si era plata en efectivo lo ponían en cuenta corriente, pero imagínate que después volver, suponte que en el dictamen final la justicia dicta absolviendo al presunto corrupto. Es un lío. Pero además la implicancia política, porque lo que sucedió en la bicameral es que se juntaron a votar en forma conjunta Alternativa Federal y el kirchnerismo para decirle no a Macri. Con esto y con dos cuestiones más. Con la Secretaría de Deportes. El tema de los bienes, como dice Carlos, exactamente, es lo que dice el decreto de Macri es, supongamos, se incautan del bien el Estado lo que hace inmediatamente venderlo. ¿Por qué? Porque esto influye en un gasto. Entonces, si después sale absuelta esa persona, se le devuelve en dinero, no en físico, digamos, no el departamento, no la Ahora le voy a preguntar, atención, le voy a preguntar a Maril después la evaluación política de esto, porque el gobierno ayer hizo una campaña enorme en las redes, diciendo, y ven, se juntó todo el peronismo con el kirchnerismo a la cabeza, porque son todos corruptos y no quieren la extinción de dominio, no quieren que les incauten los bienes de la corrupción. Esa fue la movida del gobierno. Al contrario, el gobierno lo vio, este freno al DNU por parte del peronismo lo vio como un triunfo. Digan, miren, está todo el peronismo junto rechazando la extinción de dominio, que es la lucha contra la corrupción. Nuestro espacio fue el que propuso la extinción de dominio, Maxi. Eso lo sabés. Se planteó en su momento como un proyecto de ley. Pero hay una cosa el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Y por qué ahora lo rechazan? Bueno, pero porque justamente es un decreto, primero y principal. Hay otra cosa que no dijo ni Carlos ni Javier, perdón, que además en el mismo decreto, y yo no soy jurista, pero digo, el Estado se arroga la potestad de decir que los delitos de corrupción van a ser los bienes, van a pasar a un fondo del Estado. Ahora esos delitos del Estado de corrupción pueden ser de corrupción en un municipio, en una provincia, y se los queda todo el Estado nacional, además de todo. Por eso digo, las discusiones que cuando son de enfoque mediático y no son de una discusión parlamentaria, realmente no podés llegar a sacar una buena ley. Esta discusión, que no nos corran por derecha con este tema, porque lo planteamos desde el principio, como la ley del arrepentido, como tantos otros temas que justamente ponemos en discusión, y hace pocos días vos lo sabés, la discusión del Código Penal. Realmente, que hace 3 años que duerme. Ahora les voy a preguntar si va a salir una ley o no va a salir una ley, porque se cae el decreto de Macri, va a salir ley. A ver, Adrián Grana. En principio lo que digo es interesante que pongamos sobre la mesa, independientemente de las intenciones del Ejecutivo, el procedimiento que hace es absolutamente irregular. ¿Por qué? Porque este decreto que ponía adelante viene a modificar lo que hace el Código Penal. Y el Código Penal solamente puede ser modificado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No puede atribuirse el Ejecutivo Nacional la posibilidad de modificar esto. Digo por qué penal, porque deviene de delitos penales. Más allá que la cuestión de un bien podría ser tomado desde una lógica de lo civil, deviene de un proceso penal, y si deviene de un proceso penal, eso es una modificación a la cuestión penal. En segunda instancia, el Código Penal hoy
tiene herramientas para avanzar sobre la extinción de dominio en los casos de los bienes que son mal habidos, ya sea por corrupción, narcotráfico, robo. Existe eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Existe una vez que la condena está firme, porque es el único momento donde se puede determinar la culpabilidad de un ciudadano y por lo tanto darle todas las penas y sanciones que los códigos, tanto penal, civil, estén en... Lo que me parece que lo que estaba intentando hacer el gobierno en esto, vulnerando toda la norma y la división de poderes y la norma en términos de cómo se tiene que hacer, y como dice nuestra Constitución, que se tiene que avanzar sobre una reforma penal de este tipo, lo que hace es intentar justamente generar una lógica, un título para la campaña electoral para intentar que no se hable de todo lo que hablaron ustedes al principio. Digo, y lo que genera es una aberración jurídica de gran tamaño que permite que una oposición a la cual nos cuesta tener opiniones comunes, y lo hemos visto durante estos 3 años, que quienes no hemos sido elegidos por el oficialismo hemos votado sistemáticamente separados, y lo hemos hecho porque tenemos diferencias. Ahora, en esto hay un común denominador. Esta es una atribución del Congreso, no lo podía hacer el Ejecutivo, primero. Y segundo, tiene que haber condena, porque si no vamos a estar en esta lógica de las condenas mediáticas que hay hoy en Argentina y en América Latina fundamentalmente, podríamos estar generando inmensas aberraciones para quienes hoy pueden estar en el banquillo de los acusados o para los que estén mañana. Y otra cosa que nos parecía y que parece que también es un elemento que jurídicamente hay que tener en cuenta es que el decreto del Ejecutivo lo que planteaba que esto podía ser retroactivo. Y en general, todos sabemos, la norma, las penas no pueden ser retroactivas a delitos que se habían cometido en otro momento. De cualquier forma, fue una cuestión... una cuestión básica del derecho, ¿no? ¿Qué dice Yamil? No, es información, sigue vigente, Maxi. ¿Qué dice Yamil Santoro? No, porque hay un tema, es cierto que el gobierno también un poquito lo utilizó, digamos, ayer hizo bastante campaña con eso. Uno hablaba de economía, decían, che, pero no hablas de la extinción de dominio. Yo quiero, pero que le saquen del primero al último bien a todos los corruptos. Exacto. A todos los condenados, pero del primero al último. Yo aparte no soy cero garantista, también con el tema de los violadores, también con las causas penales. Es decir, yo quiero que se hagan cosas que sean un poquito más duras de las que hay. Claras. Ahora, quiero que esas funcionen, que efectivamente no se haga para la tribuna, sino que efectivamente eso exista para todos, para los que estuvieron, para los que están ahora, para los que van a estar después del 10 de diciembre. Ahora, ¿cuál es la interpretación que tienen ustedes? ¿Efectivamente que se unieron en favor de la corrupción el peronismo? Te hago 2 lecturas, digo, una como miembro de Cambiemos y una como abogado. Sí. Digo, como miembro de Cambiemos, digo, está claro que el PJ y particularmente el kirchnerismo no quiere bajo ningún concepto, y recién Grana lo dijo muy claramente, que haya algún tipo de retroactividad en sanciones que tengan que ver con bienes mal habidos, que es lo que justamente busca el gobierno nacional con este decreto, más allá después de todas las discusiones de técnica jurídica específica que podamos tener. Sin ir más lejos, el proyecto en Senado presentado por el kirchnerismo y promovido por el kirchnerismo justamente no tiene la retroactividad porque es algo que claramente no les conviene. Entonces, desde el punto de vista político, independientemente de cualquier discusión jurídica, lo cierto es que el kirchnerismo no quiere que haya un decreto de extinción o ley de extinción de dominio que pueda meterse con su bolsillo y con la plata que por H o por B está sin posibilidad de ser probada. Porque ahí está la segunda cuestión que recién Grana, de manera equivocada, se refería al decreto, que es que en realidad lo que habilita el inicio de un proceso penal es que se inicie un juicio para averiguar y para que en todo caso la persona que tiene un bien acredite el origen lícito de los fondos con los cuales adquirió ese bien. O sea que en realidad acá lo que básicamente se le está diciendo es, a ver, señor, demuestre que estos bienes que usted tiene los adquirió de forma legal. Los adquirió de forma lícita, esos fondos son bien habidos, son suyos, problema de usted. Ahora, distinto es si no puede justificar de dónde lo sacó. Y ahí lo que hay es una precarización del derecho de propiedad, donde a aquellas personas vinculadas a la administración pública, de alguna manera se le invierte la carga de la prueba en favor de los ciudadanos, en favor de los contribuyentes. Admite alguna discusión legal o constitucional, pero me parece que es muy lejos a afirmar lo que decía Grana recién, que caprichosamente se va a desapoderar y con condenas mediáticas alcanza. No, hay un juicio donde se pueden escribir defensas. Te hago una pregunta, Vos sos abogado, yo soy economista, pero
hay posibilidad, yo lo que entendí, solo cursé Derecho Constitucional, que las leyes no son retroactivas, ¿no? La ley penal no es retroactiva. Las leyes penales no son retroactivas. Y acá en realidad esta es una medida autónoma que no forma parte de un proceso penal. Que habilita igualmente una discusión compleja. Yo he salido crítico con este decreto por cuestiones constitucionales, por ejemplo, que no había necesidad de urgencia. Pero amén de eso, digo, sí creo que es un decreto que puede servir de base para una discusión parlamentaria y espero que el kirchnerismo y el masismo tome la posta y sancione una ley. Es una medida que tomó Macri más para la tribuna, digo, que es algo que se venía reclamando de todo el año pasado que otra cosa. Y es una forma desprolija de poner una ley que es realmente muy importante. Todos queremos que de la corrupción se recuperen todos los hechos, de unos y de otros, ¿sí? Ahora, de la forma que lo hizo, salteando el Congreso de la Nación, cuando todos podemos decir que el Congreso lo que hace es demorar o pisar alguno de los proyectos, y es verdad, diga, no es la forma. Y este es el punto por el cual se está discutiendo. Igual ahí hay un detalle ahí. De alguna manera es resguardar también. Igual ahí hay un detalle. De Esta ley la presenta, a sí mismo, ¿no? la presenta el Frente Renovador en el 2016. Tiene media sanción en diputados. Va a la Cámara de Senadores, se modifica en la Cámara de Senadores y como no le gusta al presidente la modificación que se hace en la Cámara de Senadores, hace un decreto de necesidad de urgencia que no tiene ni ninguna necesidad ni ninguna urgencia porque tiene trámite legislativo. Por lo tanto, digo, me parece que hay que aclarar, digo, es interesante que nosotros empecemos a aclarar algunas cosas, inclusive desde el punto de vista de la palabra. Yamil dice, es cierto que el kirchnerismo no. En la opinión de Yamil es que el kirchnerismo no lo quiere sacar. Yo quiero, para poner blanco sobre negro, no tenemos ningún problema en avanzar sobre legislación y leyes que permitan recuperar cualquier cosa que haya sido mala vida en la Argentina, ya sea por corrupción o por delito común, fuera del Estado, lo que sea. No tenemos ningún problema y creemos en eso, creemos en la distribución de las cosas, absolutamente. Ahora, lo que hay que hacer, ¿sí?, es hacerlo en términos y conforme al derecho argentino. No puede ser retroactivo porque no pueden ser las leyes penales retroactivas porque se cambia, ¿viste cuando se habla de que haya cierta lógica jurídica y que se respete la lógica jurídica? Bueno, es eso. Básicamente que vos no podés cambiar las leyes cuando se te ocurren retroactivamente porque le cambias las reglas de juego a cualquiera. Entonces, eso es una máxima del derecho. No se puede hacer para que haya seguridad jurídica. Ahora se han vuelto no a los tantos, digamos. La oposición le explica fundamentos jurídicos al gobierno. A mí me parece que ya largó la campaña. ¿Sabés qué pasa? Ya largó la campaña el gobierno tirando el decreto. Que detrás de la mascarita republicana y democrática están haciendo cualquier cosa con nuestra democracia. Y esto es gravísimo. Estamos entrando a una democracia más en estado de excepción que de estado de derecho. Digo, y eso es un problema. ¿Cómo queda esto, Mariela? Ante la gente del gobierno dice, bueno, mirá, somos los únicos que queremos luchar contra la corrupción. Y hay una ley sancionada antes, desde hace 3 años. Es un año electoral y me parece que como esto vamos a ver otros temas. Me parece que también en un momento en el cual el gobierno no puede dar respuestas desde la economía, que es una demanda hoy, la demanda más latente, empieza a trabajar en otros temas que a su votante, digamos, más duro, sabe que estos temas tienen un impacto fuerte, ¿no? Y al votante que vos decías que es más independiente. También, porque es el caso de la corrupción, decir, bueno, nada, están 2 años presos, después salen y qué pasó con lo que... Entonces empezar a dar respuestas en otros términos, con la seguridad, con el tema de recuperar parte de... Y evidentemente, porque me acuerdo que cuando salió, nosotros medimos un índice de optimismo político y económico que lo medimos todas las semanas, y evidentemente esto tuvo un impacto, porque las expectativas volvieron a crecer. Entonces, cuando firmó el decreto de que la extinción de dominio, incautar los bienes de la corrupción. Esto es una demanda, esto y todo lo que genera mediáticamente, ¿no? Entonces, evidentemente hay una demanda en relación a la economía por parte de la sociedad en la cual el gobierno todavía no puede dar respuesta, entonces empiezan también a atacar otros temas que pueden tener impacto, ¿no? ¿Y en qué contexto lo hace, no? Con Cristina desfilando por Comodoro Pi, con todo el entorno de Cristina Fernández de Kirchner mandándola al frente, donde empiezan a aparecer los bienes también, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto. Lo importante, Maxi, ¿qué va a pasar este año? Sigue vigente el decreto, porque esto que logró la oposición es un dictamen pero de mayoría. El decreto se lo va a voltear cualquier juez de primera instancia. Bueno, yo te digo lo que sigue. Pero si incluso en Cambiemos dicen que es un mamarracho. Vos hablás en off con la gente de Cambiemos y te dice que técnicamente es un mamarracho. Pero políticamente y mediáticamente le es funcional. Con el kirchnerismo rodeado en Comodoro Pi y tiran esto. Bonadío la citó a Cristina indagatoria
El lunes. Lunes. El lunes. 8 causas tiene, que va a tener que responder Cristina en los tribunales de Comodoro Pi, en los cuales todos presumimos, y además lo ha hecho de acá para atrás, siempre de presentar escritos, ¿no? Distintas causas que está involucrando no solamente el tema de los cuadernos, también el tema vinculado con la obra pública, entre otras cuestiones que tiene que declarar en la jornada del lunes Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que al día siguiente empezaba el juicio oral y público, que finalmente se pasó después para el... Uno tiene la impresión de que ya no mueve el tablero, ese tipo de cosas. Es decir, que no, está bien. que no mueve el tablero de lo que estamos viendo en términos de opinión pública. ¿O sí? No, porque esto, a ver, volvemos a lo mismo, a ese voto más lábil, entonces, pero la verdad que ya se encuentran una propiedad más, se encuentran... Ahora, el hecho concreto de que la gente, así como en su momento ver los bolsos de López en crudo, pasar y se hablaba de montones de millones y la gente no lo veía, esto de decir... Este auto, esta lancha, esto lo vamos a recuperar, porque si no, la verdad que tiene un impacto en la opinión pública, eso sin duda. Bueno, pero lo de Manzanares, por ejemplo, plata, todos queremos ver los billetes, como en el caso de López. No vamos a ver tantos billetes, salvo que se encuentren en algún lugar. Pero Manzanares lo que dice es, fue reinvertido, o sea, departamentos, islas, las islas estas, Kairos y demás, es decir... La plata está, lo que pasa es que está en bienes, ¿no es cierto? Habrá que ver después cómo se recupera y cómo se constata todo eso. A ver, vuelvo a la mesa, sí, vuelvo a la mesa. Carlos, vos dijiste algo fuerte hoy, dijiste que había reuniones, incluso Kicillof con el kirchnerismo y demás, dando algunas señales en términos económicos de lo que haría el kirchnerismo